Bienvenidos a un episodio más de Dani Simão Podcast. Para mí es un honor tenerte aquí en este espacio y yo ya te quiero pedir, como siempre te pido, que tú puedas aquí ya compartir ese contenido a lo máximo de personas que puedas. Estamos en Spotify también, estamos en YouTube, así que vamos ya a entrar en el contenido que tengo para ustedes en este episodio. Algo que yo he meditado bastante. De hecho, he predicado en la iglesia que soy pastor, también he enseñado eso en el grupo de discipulado que tengo. Es sobre el costo de seguir a Cristo. Sabes, me encanta entender la verdad de seguir a Cristo y que eso hay un costo. Sabes, nosotros hoy en la iglesia que vivimos o en la realidad de la iglesia que vivimos, nosotros podemos ver que hoy el evangelio se volvió algo muy almático, muy sentimental. Y yo no estoy nada en contra de prédicas que tal vez van a venir de encuentro a una necesidad, a un dolor. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero no solo eso debería ser un mínimo de prédicas sobre ese tipo de tema. ¿Por qué? Porque el evangelio sí se trata de tal vez la palabra de Dios cambiando nuestro corazón y trayendo confort, sí. Pero más que todo, el evangelio habla de una renuncia. El evangelio habla de poner a Cristo como su Señor. El evangelio dice: Jesús viene a ser el Señor de tus decisiones. Jesús viene a ser el Señor de tu vida. Jesús viene a ser el Señor de todo lo que haces. Básicamente, tú estás diciendo sí a que Jesús tome las riendas de tu vida. Entonces ahora no entremos más tanto en un lugar de no puedo predicar sobre renuncia porque tal vez la iglesia va a disminuir o tal vez Jesús no va a ser tan atractivo. Espera, Jesús aún con el costo o con la renuncia, Él sigue siendo el deseado de las naciones. Jesús es el deseado. Nada de lo que Él enseñó va a hacerle menos deseado o menos atractivo. Sabes, nosotros estamos en una era de la iglesia o la era social también, que todo es sobre cómo me siento. Todo es sobre mis límites. Todo es sobre, imagínate si Jesús tuviera límites. Si Jesús tuviera límites, tendríamos un problema. Si Jesús por su sentimiento no fuera a la cruz, estaríamos perdidos hasta hoy. Conversemos un poco sobre los apóstoles. Si fuera por los sentimientos, el apóstol Pablo no hubiese salido. ¿Por qué? Porque fue golpeado por todos lados. Pedro no hubiese predicado porque sí fue azotado. Entonces, pon atención. Yo reconozco y valido sentimientos, pero hay un costo de seguir a Cristo. Hay el discipulado, hay la renuncia. Si yo soy discípulo de Cristo, yo tengo que renunciar a aquello que no está de acuerdo con su palabra. Ok, ahora déjame darte 3 puntos para que entendamos entonces el costo de seguir a Cristo. Primero, el primer punto está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está diciendo, tú no puedes seguirme si tú no te niegas a ti mismo. Es así de simple. Jesús está diciendo, tú no puedes seguirme a mí y aún estar viviendo la vida o el modo pasado de vivir. Jesús está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres seguirme, tienes
que negar tu vieja naturaleza. Y aquí es pasar por el nuevo nacimiento e entender que si Jesús sufrió, sufrimos con Él, pero si también Él resucitó, resucitamos con Él. Ahora yo entro en un lugar de negación. Mientras más el mundo dice, tú y solamente tú, como hay esa canción conocida por ahí, tú y solamente tú. Espera, no es sobre ti. No es sobre mí, es sobre Jesús. Eso aquí, el verdadero discípulo de Cristo vibra con eso. ¿Por qué? Porque va a entender que no es sobre cómo se siente, sino cómo le hacemos sentir a Jesús. ¿Sabes? Jesús se negó. Jesús en Filipenses capítulo 2 va a decir que Él dejó toda su gloria, que Él vino a la tierra, que Él abrió mano de toda su gloria. No quiso ser Dios aún siendo Dios. Y la Biblia dice que tenemos que tener la misma actitud que hubo, el mismo sentimiento que hubo en Jesús. ¿Cuál fue el sentimiento que hubo en Jesús? El de no pensar en sí mismo. ¡Wow! Jesús no pensó en sí mismo. Él pensó en las vidas que serían rescatadas y gloria a Dios que Él vino. Y tú y yo hoy estamos aquí por fruto de la negación de Cristo de sí mismo. Y ahora tú y yo aprendimos de nuestro Maestro y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Número 2 entonces. Número 1 es el negarse. Número 2. ¿Sabes? Jesús está con sus discípulos y Él se acerca a sus discípulos y dice, los otros se fueron. ¿Ustedes quieren irse o quieren quedarse? Y de ahí, versículo 68 de Juan, capítulo 6. La palabra dice así, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? ¿O a quién iremos? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Sabes? El primer costo es negarse a sí mismo. El segundo es entender que las palabras de Cristo son las palabras de vida eterna. Y cuando yo veo a Cristo, yo entiendo, solo Él tiene la dirección correcta para mi vida. Solo Él tiene las palabras que me van a hacer caminar. Yo ahora no camino bajo mi propia sabiduría. Yo camino bajo las palabras de vida eterna. Señor Jesús, yo no tengo dónde ir, pero tengo a ti. Es otra canción. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Sabes? Jesús tiene las palabras de vida eterna. Y tú y yo tenemos que entender que no es Jesús y más mi opinión. No es Jesús y más mi inteligencia. Es Jesús. Es simplemente Jesús. Y ahora tenemos que entender que Él es nuestra fuente. Él tiene lo que necesitamos. Una pareja no tiene lo que yo necesito. Un trabajo no tiene lo que yo necesito. Una iglesia no tiene lo que yo necesito. Jesús tiene lo que yo necesito. Paréntesis. La iglesia no tiene lo que yo necesito, pero la iglesia es el medio por lo cual Jesús resolvió o decidió establecerse en la tierra hoy, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso congrega. Cierra paréntesis. Pon atención. Jesús es suficiente. No es Jesús y algo más. No es Jesús y alguien más. Es solo Él. ¿A dónde iremos? Un discípulo de Cristo tiene que realizar eso, entender de que no hay otro lugar que tenga palabras de vida eterna sino Jesús. Y el tercer punto, ya para aterrizar ese avión, un discípulo de Cristo se niega a sí mismo porque entiende el costo. Ese es el costo. Lo otro es entender que solo Él tiene palabras de vida eterna. Y número 3 es cumplir la gran comisión. ¿Sabes?
Mateo capítulo 28 deja muy claro, versículo 19, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que me encanta es que sí, seguir a Cristo involucra discipular a otras personas. El discípulo tiene en sí el ADN de reproductor. Es decir, el discípulo quiere hacer más discípulos. El discípulo quiere evangelizar. El discípulo quiere traer personas para que conozcan de Cristo. ¿Cuál fue la última persona que tú evangelizaste? ¿Cuál fue la última persona que hablaste de Cristo? ¿Cuál fue la última persona que evangelizaste? Y yo siempre digo eso. Si en un año no ganaste una persona para Cristo, yo dudaría de que tú eres un discípulo de Cristo. Por eso, como discípulos de Cristo, tenemos que hacer lo que Él nos ordenó que hagamos, que es hacer discípulos, evangelizar, hacer discípulos a las naciones. Que el Señor te bendiga, ayúdame compartiendo ese contenido a más personas y no te pierdas de los siguientes episodios. Chao, chao.